Damos inicio a un nuevo episodio de Random Responde, la sección donde hablo de películas y series mediante formato podcast, es decir, solo con una imagen estática y sin guión y casi sin edición. En esta ocasión hablaremos de Raya and the Last Dragon o Raya y el Último Dragón, una película lanzada por Disney en marzo de 2021, lo cual la convierte en la película más antigua, podríamos decirlo, de esta nueva tanda de Random Responde que empecé este año, antes de que empecemos con las que son por solicitud de mis Patreons y miembros pagados del canal. Sinceramente, aunque tenía planeado hablar solamente de películas lanzadas en los últimos 2 meses, pensé de que esta era una película que merecía un poco de atención adicional, porque sinceramente tengo varias cosas que decir al respecto. Y bueno, también es porque es una película de Disney y tiende a ser la serie de películas que más impacto hacen a nivel mediático. Aunque curiosamente esta película no dio mucho que hablar. No hubo ni mayores críticas negativas, ni mayores críticas positivas, no hubo muchos memes, porque sí, puede sonar chistoso, pero el impacto cultural que ejerce una película puede medirse a través de que la gente haya tomado frases o escenas que se hayan convertido en meme, lo cual aparentemente no pasó, o por lo menos yo no lo vi. Y también tuvo muy malos resultados en términos de taquilla, porque, bueno, sumado al fenómeno de la pandemia, que ha tenido cerrados a muchos cines, Disney tomó la pésima decisión de privilegiar el estrenarla en Disney Plus antes de promocionarla para estreno en cines, por lo cual varios cines a nivel mundial se opusieron a emitirla, a ponerla en sus salas, porque ya la gente podía haberla visto por internet e incluso piratearla completa. Así que vamos a abordar esta película y tenemos que empezar, por supuesto, con la sinopsis. Esta película se ambienta en una tierra mística llamada Kumandra, que no se nos esclarece mucho cuáles son sus límites, pero es una tierra ambientada en el sudeste asiático de la vida real, donde hace 500 años atrás la humanidad coexistía con los dragones, los que los mantenían seguros y les daban prosperidad, principalmente con lo que se refiere al suministro de agua, ya que ellos pueden hacer llover y pueden incluso manipular el agua según lo necesiten, según ellos lo deseen o lo necesiten los humanos. Pero en algún momento surge una peste, bueno, lo describen como peste, pero en realidad son como unos seres de niebla llamados Drun. Eso, por alguna razón, empieza a atacar a los humanos y en realidad a todos los animales, podríamos decirlo de alguna manera. No se nos muestran muchos animales afectados por los Druns, pero se implica, porque casi no se ven, que a las plantas eso sí no les hace nada, pero los que son afectados por ellos se convierten en piedra y la mayoría quedan en una posición como de solicitud de agua. Eso es bien curioso y afecta hacia los momentos finales de la película. Es como medianamente simbólico, aunque nunca se nos esclarece por qué esos seres causan esa pose. Pero bueno, el asunto es de que en un momento desesperado, el último dragón que queda, que en realidad es una dragona, que se llama Sisu. Su nombre completo es Sisudatu, lo tenía anotado acá, o Sisu, le dicen la mayor parte del tiempo, que utiliza lo último de la magia de los dragones en una gema y desaparece. Y eso aleja a los drones, de manera que los humanos pueden hacer algo al respecto. Y la gema los protege. El problema es que esperablemente los seres humanos empiezan a tener conflictos por quién posee la gema, y terminan dividiéndose en 5 pueblos o 5 naciones. Y aquí obviamente se nota un poco, no es igual, pero se empieza a notar un poco la influencia de Avatar The Last Airbender, porque tiene algunas similitudes en concepto, sobre todo porque cada uno de los pueblos tiene una ubicación geográfica distinta. Salvo los dos principales, que son muy parecidos, que ahora voy a decir los nombres, e incluso son como uniformados, tienen un color que los representa.
aunque no es completamente consistente, pero pareciera ser que la mayoría de los integrantes de cada pueblo se visten generalmente de un solo color que representa el del pueblo. Entonces, cuando entra alguien que no es del pueblo a este, se nota de inmediato, pero curiosamente la gente no parece llamarle demasiado la atención a eso. Eso también pasa en Avatar, por cierto. Que, oye, hay unos chicos vestidos de azul ahí. Oh, deben ser deben ser de la nación del agua. No, no, es extraño que todos estamos vestidos de verde acá en la nación de la tierra, en el reino tierra, pero esos tipos están vestidos de vestidos azul. Oh, bueno, como sea. Los 5 pueblos acá se llaman como partes del cuerpo del dragón: Heart, corazón; Fang, colmillo; Spine, columna; y Talon, que en realidad se traduce como garra o espolón, como los espolones de las aves, que también es como un tipo de garra, y los dragones también tienen eso. Y finalmente Tail. Cada una tiene, como dije, distintas características geográficas, y los que se quedaron con la gema del dragón es Heart, que es de donde viene la protagonista, Raya. Pasan 500 años de esta situación inicial y Raya ha cumplido la edad o ha completado su entrenamiento para convertirse en una nueva protectora de la gema, mientras que el padre de ella, que aparte es el líder, el jefe de Heart, decide reunir a varios integrantes de las distintas tribus para porque él tiene el deseo de volver a formar Kumandra. Quiere reunir a todos los pueblos y coexistir. El problema es que nunca se nos explica tampoco cómo, y parece que no le avisó a ellos tampoco. Y claro, la mayoría de las otras tribus culpa a Heart de que porque ellos poseen la gema, eso les trae prosperidad, porque el resto están sufriendo distintos grados de escasez y distintos problemas. Aparentemente eso no es cierto, pero ellos se lo atribuyen por la falta de ese objeto. Entonces todos quieren el poder de la gema para ellos, y eso ha perpetuado los conflictos y la violencia entre cada uno de esos pueblos. En un gesto de amabilidad, Raya intenta establecer amistad con la hija de la jefa de Fang, que los nombres son asiáticos, entonces me cuesta mucho memorizarlos. Se llama Naamari la otra chica. Aparentemente por interés común en Sisu, ambas se empiezan a hacer amigas, y Raya lleva a Naamari, sí, perdón. Lleva a Naamari a la sala donde se encuentra la gema, y por supuesto esta la traiciona, y la gema se divide en 5. O sea, cada uno de los miembros un miembro de cada una de las tribus se lleva uno de los fragmentos, y todo empieza a colapsar. Y aparentemente la estabilidad que existía en los pueblos ahora se quebrantó, y ahora tienen que usar esa gema para alejar aún más a los Drun, porque aparentemente el hecho de que no esté completa hace de que la protección que ejercía cada uno de esos, que ejercía ella completa, se ha disminuido, y ahora solamente pueden usar los pedazos de a poco para poder alejar a los Druns temporalmente. De hecho, uno de los puntos que se nos establece es que uno de los pueblos necesita rodearse de agua, porque si los Druns también se alejan del agua. Ahí hay otro tema con eso. Entonces tienen que rodearse de agua para que no los afecte los Druns, pero eso les limita el espacio. Eso también ha hecho muy difícil de que continúe el conflicto entre cada una de las naciones, porque obviamente se arriesgarían a ir a ser atacados por los Druns, a menos de que lleven su fragmento de la gema. Entonces se ha establecido una situación donde cada uno de los pueblos está a su suerte,
y por supuesto han pasado muchos problemas. Raya de alguna manera se las arregló para sobrevivir 6 años y durante estos 6 años, teniendo la gema en su posición, la gema de Heart, ha logrado ir desplazándose por el resto de la tierra, del país. No sé si decirle país a Kumandra, pero al lugar donde viven. Porque hay una leyenda que de hecho se la dijo Namari de que Sisu podía regresar, podía encontrarse, o se rumoreaba que se encontraba en alguno de los extremos de alguno de los 6 ríos que componen toda esa tierra. Entonces, ella se dedica todo este tiempo a buscarla para tratar de hacer contacto con Sisu y restablecer el orden en Kumandra, aunque principalmente para poder recuperar a su padre, que fue convertido en piedra en el caos cuando se dividió la gema inicialmente. Ok, esa es un poco la sinopsis. Por supuesto, eso es spoiler porque lo muestra el trailer, que ella logra encontrarse con Sisu. Y eventualmente empieza a reclutar gente sin quererlo, sin buscarlo. Se termina aliando con distintas personas para eventualmente lograr restablecer Kumandra. Y no quiero spoiler demasiado, de todas maneras lo voy a hacer en el resto del comentario, pero eso es más o menos la trama y es una historia que tiene mucho que ver con confianza. Partamos por lo que siento que es lo más sencillo de abordar en este caso, que es la animación. Y la animación, por supuesto, esperable para una producción actual de Disney, es asombrosa, es muy buena. La dirección también tiene la iluminación, el detalle en cada uno de los escenarios y los personajes es excelente. Eso no se lo puedo negar a la película en absoluto. El trabajo de producción es excelente, salvo un detalle, que es que ellos interactúan harto con el agua, y sí, el agua se ve muy realista, funciona muy bien, se nota que se adquirió mucha experiencia con eso en Moana. Pero a diferencia de Moana, hay varias instancias en las que personajes caen al agua y cuando vuelven a subir de la caída al agua, no están mojados. Y eso es raro porque en Moana los personajes cuando se mojaban quedaban mojados. Se podía ver el efecto del agua. Pero aquí es como que se secaron al instante. Y eso es un poco raro considerando el nivel de la producción y de la animación en este caso. Pero bueno, fuera de eso es excelente. Hay escenas muy bien logradas en términos cinematográficos. La música no diría que destaca mucho, pero por ejemplo las secuencias de combate son asombrosas y los escenarios están muy bien hechos. Se diferencia mucho cada pueblo. Bueno, alcanzamos a ver técnicamente 3, pero por ejemplo hay un desierto, hay una parte que es como una tierra congelada y todo está muy muy bien hecho. Pero donde sí tengo problemas es en la historia, porque es una película relativamente corta. Esencialmente dura 1 hora 37 máximo, el resto es puramente créditos y siento que les faltó tiempo para desarrollar una serie de elementos. A ver, por un lado, como dije, el tema principal de la película es la confianza. Pero se siente como un poco contradictorio porque todo el conflicto de la división de la gema en 5 pedazos parte por el hecho de que Raya demuestra su intención de confiar en alguien. Y constantemente, en varios puntos de la película, Sisu promueve la idea de confiar en los otros, de ir siendo amables y lograr las cosas en conjunto mediante la confianza. Pero cada vez que se intenta, o cada vez que ella intenta confiar en alguien, eso fracasa. Y es gente que la traiciona, que la engaña. Y de hecho lleva a un punto crítico de la película el confiar de manera torpe. Yo
entiendo de que intentaron el hacer una especie de equilibrio entre el no ser incauto con el atreverse a confiar en el resto para lograr cosas en común, para lograr avances. Y que es un buen mensaje. Y la película es bien majadera en todo lo que se refiere al concepto de el poder de la confianza, en que confiar es bueno y que no importa si te engañaron antes o si has experimentado aspectos, o sea, respuestas negativas por el atreverte a confiar a otros. El confiar es en sí mismo algo bueno, pero siento que se pierde un poco el mensaje cuando constantemente los personajes, o sea, cuando todo parte por el hecho de haberse atrevido a confiar y que se te muestra como algo malo el hecho de que Sisu confíe ciegamente en varias ocasiones. A fin de cuentas, creo que esa parte falló un poco. Se podría haber logrado un poco más, un poco mejor, si le hubieran dado más tiempo. También hay es un punto que yo quiero mencionar, que estoy un poco desordenado, perdón, pero antes de volver al tema de la trama, es que la caracterización de los personajes y algunas secuencias de movimiento son... ¿Cómo podríamos decirlo? No me terminaron de cuajar porque sentí que varias de las secuencias de movimiento estaban recicladas de otras películas, sobre todo en lo que se refiere a expresiones faciales. De personajes menores principalmente, pero es como, oye, esta secuencia yo ya la he visto. Este personaje, la forma en la que se expresa, yo ya lo he visto. Y también es que si bien es una película basada en el sudeste asiático, al principio de la película hay por lo menos 2 o 3 personajes que son demasiado gringos. Hay un niño que acompaña a Raya, que al principio de la película es como un estereotipo gringo, claramente. O sea, yo entiendo de que personas de otros países pueden tener una personalidad avasalladora como la que tiene él, pero como que la sentí muy, muy, muy americana. Y eso parece que también lo percibieron las personas del sudeste asiático que vieron la película. Y también la propia Sisu al principio es como muy gringa. Yo entiendo que las películas se escriben en equipo y posiblemente esas partes las escribió algún escritor en específico, porque son escenas que ocurren muy seguidas y a lo mejor solamente esa parte la escribió uno de los escritores que no tenía muy claro el ambiente o la estructura que quería darse a la película. Y eso me terminó incomodando un poco al principio, aunque después ya eso se arregla y ya no sientes como nada muy estereotipado. Eso funciona mejor. Pero volviendo a la trama, también hay varias partes que quedan un poco en el vacío. Por ejemplo, se supone de que prácticamente Kumandra era una utopía, donde los dragones los ayudaban, ellos eran felices, no había mayores conflictos. Pero entonces, ¿de dónde salieron los drones? Originalmente nos dicen que es una peste que apareció de la nada, pero después Sisu nos dice de que es formada por la discordia, es decir, por los conflictos entre los seres humanos. Pero si hay abundancia, ¿por qué hay conflicto? Los conflictos usualmente, y de hecho en la propia película pasa, los conflictos pasan cuando hay escasez, o cuando hay situaciones que se ven inequitativas entre varios grupos. Hay varias otras razones por las cuales las personas pueden tener conflictos, pero la película no nos los dice. No se nos explica. Entonces, ¿qué evita que los drones vuelvan a aparecer? Eso jamás se nos establece. También, el sacrificio que hace Sisu al principio de la película... o sea, que hace 500 años atrás, no restaura a los dragones y a nadie de los que fue convertido en piedra inicialmente. Porque el sacrificio final sí los restaura. Perdón, hice un tremendo spoiler, pero es esperable de esta clase de películas.
yo entiendo, después de ver la película, que se implica de que es porque todos los personajes de distintas tierras ponen su confianza en alguien que hasta ese punto no se había ganado su confianza, pero se dejaron, confiaron en la decisión de Raya. Y con eso fue que la gema logró restaurar a todos. Pero la película nuevamente no nos lo explican. Podría haber venido perfectamente un personaje que nos dijera... o sea, alguien podría haberse preguntado, uy, ¿por qué volvieron los dragones? Y le dijera, es porque ustedes decidieron poner su confianza en ellos. Y así es porque podemos regresar. Pero no se nos dice. Tenés que sacarlo por conclusión simplemente. Y yo entiendo que las películas no siempre necesitan decírtelo directamente. Pero en este caso como que se siente como un gran vacío. A ver, ¿qué más puedo mencionar? Ah, sí, por supuesto. Que hay un personaje... ¿Qué más da? Uno de los personajes que acompaña a Raya es un bebé. Una bebé, específicamente. Y que tiene máximo 2 años. Porque no puede hablar. Literalmente no habla, no dice ninguna palabra. Incluso se enteran de su nombre porque lo tiene en la ropa. Pero no habla. Pero aún así es capaz de caminar, correr, saltar y hacer piruetas. ¿Cómo aprendió eso? ¿Sus padres le entrenaron para eso? Porque se implica de que como sus padres fueron convertidos en piedra, ella se las ha tenido que arreglar porque ella tiene unos monos que la acompañan y la ayudan. Y se ha dedicado a robar, aprovechándose del hecho de que es una bebé, entonces es muy fácil engañar a la gente siendo bebé. Pero, ¿cómo se entrenó para eso? O sea, ¿cuánto tiempo lleva sola? O sea, no pueden ser más de 2 años. ¿En qué momento quedó sola? ¿Ya sabía hacer todo eso antes de que sus padres se convirtieran en piedra? ¿Cómo determinó eso? Es muy difícil de tragar. Yo entiendo que es una película de fantasía para niños donde los dragones hablan. De hecho, los dragones existe la magia. La lluvia lo provocan los dragones. Hay gemas mágicas que alejan a estos seres malvados que convierten a la gente en piedra. Ya yo entiendo todo eso. Pero el hecho de que un bebé que no puede hablar pueda hacer todo eso y entiende lo que le dicen, porque ella entiende perfectamente todo lo que le conversan y no puede hablar, eso es muy difícil de tragar. Es como que me rompe la ilusión, la historia, porque me cuestiono constantemente, pero ¿por qué esta bebé es capaz de hacer todo eso? A lo mejor debió haber sido una niña un poco menos pequeña, que ya que nos hubieran explicado un poco de cómo logró hacer eso. A lo mejor una niña que tenía entrenamiento de circo o algo, pero aquí es literalmente una bebé. De hecho, yo la veo casi como una lactante, entonces... De hecho, no parece tener los dientes totalmente desarrollados todavía. Es muy extraño. Y claro, el personaje es empatizable, tiene partes dulces, sobre todo con otro personaje que aparece de más tarde, pero como que nuevamente me rompe la ilusión. Perdón si redondo demasiado en eso. También, lamentablemente, los últimos personajes que se van agregando tienen muy poco tiempo, y si bien tienen buenos momentos, no logran hacer tanta empatía con la gente como... O sea, perdón, no logran establecer una relación tan fuerte como para que nos importen al final de la película. O sea, sus motivos son entendibles de participar ahí, y eso está bien hecho en la película. Pero siento que necesitábamos un poquito más de tiempo para que ellos tuvieran un nexo más fuerte y poder darle más potencia al momento final. Aún así, los momentos finales logran ser emotivos. De verdad es emocionante y se entiende lo que estaban buscando. Pero nuevamente, pienso que a lo mejor la película es demasiado corta, se quedó corta directamente. Pero a pesar de todo eso, yo diría que es una buena película. A lo mejor no es una gran película.
Incluso diría que la que revisé hace poco, Cruella, que nuevamente tampoco es una gran película, es mejor que esta. Y no tiene ninguna parte muy memorable como Moana, no tiene ninguna secuencia musical o una escena que yo diría, oh, esta es la escena inolvidable de esta película. Pero diría que incluso es una película más sólida que Moana. Eso es extraño, pero sí, diría que es mejor que Moana. Es un poco contradictorio después de que la he atacado todo este rato, pero siento que la disfruté más, siento que es más sólida a fin de cuentas. Es una rara sensación, pero siento que al final toda la historia que se construye termina siendo más satisfactoria que lo que pasa en Moana. Porque hay una mayor conexión entre las cosas que se te muestran al principio y todo lo que ocurre al final. Todo tiene una conexión. Nuevamente, siento que hay algunas cosas a las que faltó explicar. Hay cosas que se podrían haber desarrollado mejor y que yo pienso que fue una escasez de tiempo. Pero es una buena película. Es bastante disfrutable. Tiene escenas muy entretenidas. Jamás me aburrí. Y tiene un buen mensaje que, aunque sea majadero, es necesario. Sobre todo en una época como la de ahora, donde estamos todos muy divididos. Las naciones están divididas, la sociedad está dividida por distintos motivos. Motivos políticos, motivos éticos, motivos... podrían, no sé, en algunas sociedades hasta por el fútbol, en sectores específicos, pero hay varias razones por las cuales las sociedades se han ido polarizando y la confianza, ya sea en proyectos o en las personas en sí mismas, es importante. A veces nosotros nos construimos gigantescos muros, que esos son los drones. Es un muro entre las distintas personas que nos congela, que nos impide avanzar. Y es cierto, la confianza implica un riesgo, pero también se pueden lograr grandes cosas cuando confías. Y en algún punto tienes que permitirte confiar en los demás. Eso es la lección de la película y que siento que la logró vender bien a pesar de no estarla desarrollando del todo bien. Espero que haber dejado clara mi posición sobre la película. Como digo, hay partes que son un poco contradictorias, pero en general creo que es un buen producto. Nada muy... O sea, no es una película que la gente vaya a recordar de aquí a 20 años quizá, pero es una película que la gente va a decir, oh sí, esta película era bastante buena. Y nuevamente no va a ser un clásico como fue Frozen. Aunque hay mucha gente a la que no le gusta Frozen, pero Frozen marcó un hito en la historia de Disney. Raya no, pero no por eso es mala, e incluso es más que decente. Eso es lo peor que puedo decir de la película, que es más que decente. Pero bueno, muchas gracias por escucharme nuevamente. Espero que hayan disfrutado este rato hablando sobre Raya and the Last Dragon. Como les dije, yo la disfruté bastante. Ustedes les recomiendo verla si que no la han visto, si que les gustan las películas de Disney o Pixar. Hay películas mejores, por supuesto, pero esta es una buena forma de pasar una hora y media, hora 40 entretenida. Eso sería todo por el día de hoy. Como les dije, siempre he sido muy malo para cerrar esta clase de videos. Así que los estaré viendo en una próxima ocasión. Y les aviso de que estoy trabajando en otros videos. Vamos a tener 2 Random Responde por semana. Todavía no he decidido qué película viene. Y espero que hayan pasado un buen rato. Eso sería todo. Soy el Reviewer Random y nos vemos en la próxima. Adiós.